Ok, tenemos a Raimundo García, que él fue diputado local y que además le decía, él se encargó de la primera reforma a estos delitos de honor, para pues comentarle en efecto que pues vamos a ver su opinión. Él es doctor también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Raimundo García, académico de la UAP, exdiputado local. No sé si estás enterado que ya el Congreso local frenó la derogación de estos delitos de periodistas y la inserción del derecho de réplica para estudiarlo más a fondo, dada la probable inconstitucionalidad de legislar en materia de imprenta, que es una materia federal. ¿Qué opinión te merece esto, Raimundo? Bueno, en primer lugar, de ser cierto esto que me estás señalando, es plausible que los diputados hayan tenido la sensibilidad política pues para tocar un tema tan escabroso y tan delicado. Este artículo, por ejemplo, en el caso concreto del 357, de verse abrogado, yo en lo personal consideraba que era una forma de quitarle la justicia a los pobres, porque más o menos al año se presentan alrededor de 120 delitos o procesos por calumnia y difamación en el estado de Puebla, y es un recurso fundamentalmente para la gente de escasos recursos económicos que no tienen dinero para contratar un juicio y promover juicio por daño moral en la vía civil. Esa por lo menos ha sido mi argumentación desde que defendí la reforma de este artículo, que se mueve por el asunto de la periodista Lidia Cacho. Recordemos que en el caso de la abrogación de estos delitos fue una decisión del Senado de la República, pues por acuerdos internacionales y por defender a los periodistas, a la libertad de expresión. Sin embargo, como hoy el diario Cambio atinadamente señala, es un proceso que no ha concluido porque no hay las normas, las disposiciones pues para que pueda satisfacerse y sea eficiente la reforma. Yo ahí miraba que, por ejemplo, la diputada Josefina Butadet y Lilia Vélez están reclamando que antes de hacer esta despenalización pues se hace necesario modificar la ley de transparencia y acceso a la información, que como sabemos la de Puebla es de las más atrasadas del país. Entonces a mí me parece una decisión atinada. Ojalá, yo lo señalaba en una entrevista también del diario Cambio, ojalá y se haga una consulta sobre un tema tan importante sobre este particular, Arturo. Oye, tú eres además un jurista, mi querido Raimundo. Se abre el debate finalmente sobre si las regulaciones de prensa, de imprenta, son materia federal. Todas las regulaciones que tenemos hasta el momento del derecho de réplica están en leyes federales, desde la Constitución hasta el COFIPE, hasta la ley de medios, y finalmente también, Raimundo, hay un mandato expreso a través de un artículo transitorio que ordena al Congreso de la Unión hacer una ley reglamentaria del derecho de réplica. Sí, mira, es correcto, eso lo señala en la portada el diario Cambio, atinadamente, y exactamente es un proceso que yo diría se inscribe dentro de lo que fue, pues, o de lo que ha venido siendo la reforma del Estado, que está paralizado. Y que, bueno, pues, mientras no se agote este asunto, que además fue un asunto, yo diría, coyuntural. A lo mejor a mucha gente le molesta, pero en el centro de este debate estuvo el asunto de Puebla, el asunto del 2006, el asunto de Lidia Cacho. Fue el gran detonador de esta serie de transformaciones que impulsa el Senado a nivel federal, que llevan inclusive a reformar la Constitución en 2007 en el artículo 6º, y que sabemos, pues, aspiradamente, como tú lo dices, no ha concluido el proceso de sistematización, y por supuesto que es dentro del terreno del ámbito federal. Desafortunadamente, lo comento también, a veces queremos trasladar copias no adecuadas de las reformas del ámbito federal al ámbito local. Y entonces, bueno, tenemos que tomar en cuenta los temas en su justa dimensión. En ese sentido, pues, ojalá y se abra un amplio debate, una amplia consulta,
para que esta iniciativa por fortalecer el derecho de la libertad de expresión, de réplica también, pues pueda generar una legislación que sea vanguardia en el caso del Estado de Puebla. Sí, no estamos en contra, Raimundo. Finalmente tú has estudiado muy profundamente el tema, en mi caso un poco con menos profundidad que tú, por supuesto. No estamos en contra finalmente de que a los periodistas se les quiten estos candados, estas cadenas que a veces se les suelen imponer, pero hay que hacerlo de forma correcta y con una correcta técnica legislativa, porque lo que observamos en las dos legislaturas anteriores, mi querido Raimundo, la 56 de la que tú formaste parte, la 57, es que se les señalaban los errores y de todos modos se iban a estrellar contra la pared y más tarde las instancias federales los tenían que corregir. Bueno, no fue el caso de la 56 legislatura, eso te lo señalo. Sí es cierto que es necesario, pues bueno, dejar y escuchar las opiniones de todos. En este caso de particular de esta iniciativa, por ejemplo, yo comparto lo que algunos periodistas cuestionan, o sea, que quede bien claro el asunto de la responsabilidad del daño moral. O sea, ¿quién lo va a pagar? ¿A quién se va a demandar? Y sobre todo, hacer un análisis de sociología jurídica, de ver qué resultados se están dando en otros lugares, a quién se está demandando, qué es lo que está produciendo este tipo de disposiciones. Porque, bueno, pues no es un asunto fácil. Aquí ver el asunto de la demanda, por ejemplo, contra la revista contra línea, contra corriente, que señala por ahí el periodista Rodolfo Ruiz, y otra serie de demandas que se van en este terreno. Mira, aquí en Puebla hay el antecedente de que Carlos Mesa Viveros demandó a un editorialista, a un columnista, y lo demandó exactamente por la vía civil, le demandó daño moral. Entonces vale la pena ver cuáles son los alcances y las consecuencias de esta disposición. De ahí que es un asunto que debe ser tratado pues con muchísimo cuidado, y sobre todo otro tema que tú tocas, el asunto de la transversalidad del derecho. O sea, se mandan 9 iniciativas de ley para crear leyes, para reformar la Constitución, para hacer reformas, pero bueno, yo las he estado revisando, pero se deja de lado un asunto. ¿Hasta qué tanto, aparte de este paquete, implica presentar otros paquetes de reformas legales para que las iniciativas, las 9 iniciativas, pues puedan aterrizar correctamente, si no se deja un derecho cojo? Claro, tienes toda la razón. En este caso de nada sirve que metan el daño moral. Imagínate qué tontería meter la definición de daño moral en el Código de Procedimientos de Defensa Social, cuando tendría que estar en el Código Civil. Claro, ese es el asunto. O sea, no hay, en materia de técnica legislativa no se cuidó el asunto de la sistematicidad o sistematización del derecho, que tú eres experto por haber salido de la línea de derecho, ese es su lema. El derecho va sistematizado, va organizado, es un sistema en sí que autopoyéticamente se transforma. Eso no se está cuidando, pero tampoco se está cuidando la transversalidad sistemática del derecho. O sea, una reforma a una ley impacta a todo el sistema de justicia, entonces se tiene que revisar. No es un asunto fácil y por supuesto, Arturo, esto pues evidencia o le aumenta más responsabilidad a los legisladores, que deben de cuidar el asunto de la técnica legislativa. Claro, no se puede legislar al vapor ni sobre las rodillas para complacer urgencias de quién sabe quién. Estoy de acuerdo contigo, Arturo. Muy bien, gracias Raimundo García, académico de la UAP, exdiputado local. Gracias. De hecho, esto fue Cambio Televisión. Mañana vamos a ver con las reacciones a esta suspensión de la aprobación de los delitos de periodistas. No, qué horror. Adiós. Yo lo voy a aguantar todo el día.